Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este segundo video voy a hablar acerca del capítulo 2 y del capítulo 3 de El Capital en Karl Marx. En estos dos videos, en estos dos textos, en estos dos capítulos, Marx no introduce demasiados conceptos nuevos, sino que más bien es una suerte de despliegue de lo que está muy condensado en el primer capítulo sobre la mercancía. Así que brevemente repasemos lo que dijimos allí. Dijimos que la ontología de las mercancías, las mercancías básicamente son objetos, son cosas, son objetos sin conciencia. Esos objetos sin conciencia son, en una ontología aristotélica, objetos que se podrían considerar soportes de propiedades. Un objeto es un X que soporta propiedades. Estas propiedades son las que permiten a un determinado usuario satisfacerse de alguna manera con ese objeto, con esa mercancía. Esa es la dimensión de lo que Marx va a llamar valor de uso. Lo que yo hago de uso, como por ejemplo este café, que me lo tomo y disfruto de él y me nutro, etc., son las propiedades que tiene este líquido que me permiten a mí hacer disfrute de él. Esas son las propiedades en tanto valor de uso. Pero en tanto valor de cambio, yo podría, por ejemplo, ir a un trueque, por ejemplo, y cambiar el paquete de café por un paquete de arroz, por decir una cosa así. O es algo mucho más específico, yo podría convertirme en un productor de café o en un mercader de café y comprar en un mayorista, etcétera. Es una necesidad de esta visión tan idílica del trueque. Pero lo interesante es que cada mercancía tiene una doble dimensión bifacética con respecto a la cantidad, es decir, al valor de uso, al valor de cambio, y con respecto a la cualidad, su valor de uso. También hemos visto en el video anterior que el valor de las cosas consistía en el trabajo objetivado en él. Es el trabajo que uno realiza sobre un objeto lo que determina cuál es su valor. Cuando decimos valor, no decimos precio, decimos valor. El valor básicamente es trabajo objetivizado, pero no cualquier trabajo, sino trabajo socialmente necesario. Es decir, es un promedio que ocurre en el seno de una determinada sociedad. Y ese promedio está dado por el desarrollo de las fuerzas productivas que hemos visto en el video anterior. Lo que quiero decir ahora es desarrollar un poco esto que hace Marx en el capítulo de la mercancía con respecto al valor relativo y al valor equivalente. Dijimos que si yo tengo un paquete de café y lo puedo intercambiar por un paquete de arroz, el café funciona como valor relativo, tiene un valor relativo y su equivalente es el paquete de arroz. Es decir, yo hago foco por abstracción en uno de los determinados polos y lo equiparo, valga la redundancia, a un equivalente. Ese equivalente puede cambiar, por ejemplo, puede convertirse en una lata de, no sé, de atún. Entonces yo tengo el café que lo intercambio por una lata de atún. Entonces el valor relativo es el mismo, cambia el equivalente. Marx va a hablar de la forma de valor desplegado, que consiste en que, por ejemplo, el café equivale a tanto atún, equivale a tanto arroz, equivale a tanta polenta, equivale a tanto tomate. Esa forma de valor desplegada es virtualmente infinita, porque puede ser cualquier mercancía que existe en el mercado. Ahora bien, existe una forma de establecer un equivalente privilegiado que pueda servir de referencia a todos los demás mercancías. Ese equivalente privilegiado es el dinero. El dinero es un concepto complejo que elabora Marx en estos capítulos, que tiene distintas características. Primero, el dinero puede ser visto de dos formas. Puede ser visto como dinero figurado y como mercancía. En primer lugar, el dinero es una mercancía. Es decir, en el siglo XIX, en el siglo XX, durante mucho tiempo, ahora estamos volviendo a ese tipo de patrón, el oro funcionó como la mercancía dineraria. Es decir, el oro es una mercancía y, como cualquier mercancía, se necesita trabajo, por lo tanto tiene valor. Es decir, se necesita trabajo para extraerlo de la mina, se necesita trabajo para purificarlo, se necesita trabajo para fundirlo en lingotes, en monedas, acuñarnos, etc. Tiene un determinado valor. Y al mismo tiempo funciona como referencia general del valor de las cosas.
Entonces, esa referencia que se puede cuantificar en dinero es lo que se llama el precio de las cosas. El precio es el precio por el cual uno paga por una determinada mercancía, pero este precio no equivale al valor. El valor es el trabajo solidificado, gelatinizado, informemente objetivado, mientras que el precio es el monto que uno paga dinerariamente por una determinada mercancía, que no es lo mismo, sin embargo, es una expresión de la otra cosa. Digámoslo de esta forma. Para Marx, si dos mercancías se pueden contraponer en una determinada relación de equivalencia, es porque tienen una cualidad común que hace posible ese tipo de equivalencia. Esa equivalencia es el valor. Ahora bien, veamos otra cosa. Toda mercancía tiene un valor de uso que es lo que yo hago para disfrutar de la mercancía. Pero para cada poseedor de la mercancía, una mercancía tiene un no valor de uso. No porque la mercancía lo tenga intrínsecamente dentro de ella, sino porque cualquier cosa que yo no use es pasible de ser intercambiada por otro. Es decir, para que algo tenga valor de cambio es necesario que tenga un no valor de uso para mí, y sin embargo debe tener un valor de uso en abstracto para que otro comprador pueda llegar a necesitar ese valor de uso. Bien, entonces lo que ocurre es en este esquema de circulación de las mercancías y del dinero es lo que Marx llama el esquema MDM, es decir, mercancía, dinero, mercancía, y tiene distintos polos. En el primer polo, esta forma de circulación del dinero es lo que hace el hombre corriente, el hombre común, el hombre que no tiene capacidad de ahorro. Este hombre que no tiene capacidad de ahorro entra en un metabolismo económico donde todo lo que gana lo intercambia por determinados productos y, digamos, servicios. Entonces, él, por ejemplo, si es un tejedor, teje una determinada cantidad de lienzo y lo intercambia por una suma de dinero. Esa suma de dinero, en el ejemplo de Marx, el tejedor piadoso, Marx se ríe un poco de esto, lo intercambia por una Biblia. Pero podría ser cualquier cosa, podría ser un libro de aventuras, podría ser, no sé, alcohol, podría ser cualquier cosa. Pero bueno, en el ejemplo de Marx, él lo intercambia por un libro. Es llamativo que sea un libro, porque un libro parecería que no tiene valor de uso en la medida en que no es algo absolutamente necesario para la vida. Yo no necesito leer un libro para vivir. O al menos eso es lo que uno cree si no es religioso. Pero bueno, lo interesante es que el valor de uso de las cosas está dado por el disfrute que puede estar en la fantasía, no necesariamente en la necesidad fisiológica de sobrevivir en un ambiente hostil. Entonces el mercader, el tejedor de lienzo lo intercambia por una Biblia. Ese circuito MDM tiene dos polos. Por un lado, el polo MD, es decir, yo tengo una mercancía y la intercambio por una suma de dinero. Y por otro lado, el polo DM. Vale decir que al mismo tiempo que yo tengo una polaridad MD, para el otro la polaridad es la inversa. Es decir, que este circuito se da en una serie paralela en un montón de compradores y vendedores simultáneamente. Esto es importante para entender muchos fenómenos económicos que más o menos voy a intentar explicar. Entonces, dijimos, el precio es la forma del dinero, y el precio y el dinero es la mercancía equivalente a todas las otras demás mercancías. Bien, pasa algo interesante con lo siguiente. Marx analiza qué sucede cuando aumenta la masa de dinero en una determinada sociedad o cuando decrece. Bien, puede ocurrir dos cosas que tienen el mismo resultado. Por un lado, podría ocurrir que aumentase la masa de dinero, o sea, la masa de oro, y en ese caso el valor de las cosas subirían. ¿Por qué? La ecuación es sencilla. Si yo tengo X mercancía y oro, y de repente tengo 2 y oro, o sea, el doble de la cantidad de oro, eso significa que por la misma cantidad de oro puedo comprar solo la mitad de la mercancía. Es una regla de 3 muy sencilla.
Entonces eso es lo que ocurre cuando aumenta la masa de oro en la sociedad. Esto aconteció en las sociedades europeas en el siglo XVI y en el siglo XVII con la conquista de América, donde extraer oro de las minas era absolutamente fácil y barato y inundó a las poblaciones de oro. Sin embargo, esto obviamente no produjo pobreza dentro de la sociedad. En todo caso, dificultó las condiciones de vida de cierta clase menesterosa o baja de la sociedad. Pero esta capacidad de oro, ya lo veremos adelante, es lo que permitió la inversión capitalista y la producción de empresas y de industrias. Pero bueno, ahora no nos metemos en eso. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que aumenten el número de mercancías. Si, por ejemplo, aumenta el número de producción de determinadas mercancías en el mercado, por ejemplo, si yo en vez de producir una mesa, produzco 500 mesas, el esquema es más o menos el mismo. Si yo tengo X mercancías e Y oro y de repente tengo 2X mercancía, por la misma regla de 3 anterior, con la misma cantidad de mercancías, las voy a necesitar el doble de oro. Entonces, básicamente, esto es muy interesante para mí, que yo no sé casi nada de economía. Es muy interesante para entender cómo, por ejemplo, salvando las distancias y las diferencias, mutatis mutandis, como se dice según la locución latina, esto explicaría por qué, por ejemplo, cuando el Banco Central emite moneda, eso produce inflación. ¿Por qué lo hace el Banco Central? Ese tipo de cosas. Bueno, eso es algo en lo que no me detendré ahora. Pero eso es interesante como para decir que esto tiene una aplicación muy concreta en la vida cotidiana. Es una ecuación muy simple, lo entiende cualquiera, pero bueno, tal vez si nunca te la explican correctamente, bueno, nunca se entienda. Otra de las cosas que dice Marx, que esta es muy interesante, es lo que él llama el salto mortal de la mercancía. Y ocurre lo siguiente. Cuando un productor elabora una determinada mercancía, un determinado producto, sin duda objetiva un determinado trabajo en él. Se cansó, se gastó, le costó tanto. Sin embargo, puesto que el trabajo es trabajo socialmente promedial, el promedio de la sociedad, el, el vendedor, el emprendedor, nunca sabe cuánto de dinero va a obtener por esa determinada mercancía. Y esto es lo que Marx llama el salto mortal de la mercancía. Un industrial nunca sabe cuánto tiene que producir para ganar el máximo de rédito por un determinado producto. No sabe hasta cuándo tiene que producir para no quedarse con sobreproducción. O no sabe cuánto producir para no quedarse con un déficit. O no sabe cuánto invertir en maquinaria para poder amortizar ese dinero que se ha invertido en determinada maquinaria, inversión fabril. Eso es lo que Marx llama el salto mortal de la mercancía. Es decir, que un vendedor nunca sabe fehacientemente cuánto va a obtener por ese producto de su trabajo. Y esto, naturalmente, en una sociedad como en el siglo XIX, donde no había ningún tipo de seguridad social, de ningún tipo de ayuda estatal, de ningún tipo de jubilaciones, de ningún tipo de contratos laborales firmes y sindicatos y paritarias, esto es terrible porque si yo no vendo lo que produzco, ese mes básicamente no como. Y si no como, me puedo morir. Esto es lo que le ocurría básicamente al granjero cuando tenía una mala cosecha. Si no tenía acopiado determinados alimentos, se moría de hambre durante toda esa temporada. O tenía que recurrir a otro tipo de producciones secundarias. Entonces, es muy importante entender este tipo de cosas. Bueno, lo que quiero decir acerca de esto de la inflación y del dinero y del aumento de las cosas es que para Marx no es tan simple como solamente hay más dinero, por lo tanto pasa lo otro, sino que depende de determinados factores. Depende por un lado del dinero circulante, de la velocidad de circulación y de la masa total de precios que la masa total de precios que se calcula por cuántas mercancías se compran y se venden en un determinado momento. Es decir, si hay una determinada dilatación del tiempo donde yo le compro el lienzo a un determinado tejedor y con ese lienzo y el tejedor compra la Biblia y la Biblia, el vendedor de Biblia compra alcohol y el comprador de alcohol compra comida,
cada una de esas operaciones mercantiles, si está suficientemente dilatada en el tiempo, no habría ningún problema. El problema es cuando todo esto colapsa en un mismo instante y no hay dinero circulante que permita realizar las producciones. Marx va a hablar de un fenómeno muy interesante y muy estudiado que se llama crisis dineraria, que es el momento en el que todos necesitan dinero porque lo necesitan ya, porque el dinero es lo único que asegura el control del capital que uno tiene, del dinero que uno tiene, de la riqueza que uno tiene. Entonces, él explica cómo existen formas de pago que no necesariamente siguen este entramado MDM, sino que, por ejemplo, son: yo te doy primero la mercancía, vos te endeudás, luego pagás la deuda. Es decir, antes de que vos me des el dinero, yo te doy la mercancía. Esto es lo que se llama formas de pago, formas de crédito. Y así es como funcionan los bancos. Los bancos, las tarjetas de crédito, por ejemplo, lo que hacen es que uno consigue la mercancía antes de pagarla. El problema, dice Marx, es que si determinados consumidores no saldan la deuda, aparece una crisis dineraria, porque ya no hay dinero suficiente que circule en la sociedad y todos necesitan dinero y aparece el caos. La moneda, además, otro de los conceptos que aparece en este capítulo, la moneda o los billetes son formas de dinero que no tienen el mismo valor que la mercancía oro, que está la cuenta de oro, nominalmente vale lo mismo, pero no es lo mismo, pero no tiene ese valor, no es la mercancía, sino que es un representante de ese valor, es un billete, lo que nosotros llamamos hoy billetes, que representan, esos billetes solamente circulan en un determinado estado que asegura confianza de que esos billetes valen efectivamente algo, tienen un valor. Ese valor lo atribuye la garantía estatal, pero en otros países no funciona, no se intercambian por otros billetes, se intercambia, va a decir Marx, por un patrón universal que es el oro. Bueno, eso básicamente son algunos de los conceptos que se ven en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Luego voy a seguir con la segunda parte donde se habla del plusvalor y ese tipo de cosas, pero ya es suficiente por hoy. Si les gustó este video, por favor pueden dar like. Suscribirse a mi canal si quieren seguir con esta serie de videos o con muchos más, que hablo de muchos otros conceptos, no solamente de economía o de marxismo. Este video está basado en un escrito que yo tengo subido en mi blog de Substack. Encuentran el enlace en la descripción. Así que sin más, saludos y espero que este video les haya sido informativo o en el mejor de los casos instructivo. Saludos.